La voz de Muhammad Ali nunca fue solo una voz, fue un trueno que sacudió los cimientos de la civilización occidental en la segunda mitad del siglo XX. Cuando Ali hablaba, el mundo se detenía, los políticos temblaban y las multitudes rugían. Sin embargo, en el silencio que seguía a los grandes combates, en la penumbra de las habitaciones de hotel y en los pasillos de sus imponentes mansiones, se gestaba una realidad mucho más silenciosa y para algunos devastadora. Ser hijo de Muhammad Ali no era simplemente poseer un apellido famoso, era nacer dentro de un huracán de expectativas, contradicciones y una exposición pública que rayaba en lo inhumano. Esta no es una historia sobre el boxeador que bailaba como una mariposa y picaba como una abeja. Esta es la crónica de las almas que quedaron atrapadas en el vendaval de su grandeza, sus hijos. Imaginen por un momento lo que significa para un niño de 5 o 6 años intentar abrazar a un padre que le pertenece al mundo entero. Los hijos de Ali no solo compartían a su progenitor con sus hermanos, sino con millones de personas que veían en él a un profeta, a un libertador o a un villano. Para Mariam, la primogénita, o para Layla, quien seguiría sus pasos, el hombre que aparecía en la televisión desafiando al gobierno de los Estados Unidos era el mismo hombre que a veces se olvidaba de los cumpleaños o desaparecía durante meses en campos de entrenamiento aislados o giras mundiales frenéticas. La dualidad de Ali, el héroe público y el padre privado, creó una brecha emocional que cada uno de sus 9 hijos ha tenido que aprender a cerrar a su manera, a menudo pagando un alto precio en el proceso. Antes de sumergirnos en las profundidades de esta saga familiar, en las luces de las victorias y las sombras de los abandonos, es necesario detenernos y reflexionar. ¿Hasta qué punto es justo que un niño cargue con la responsabilidad de mantener vivo un mito? ¿Es posible forjar una identidad propia cuando tu rostro es el reflejo de una de las figuras más icónicas de la historia? Mientras recorremos estas vidas marcadas por la gloria y el peso del Parkinson, me encantaría leer sus pensamientos en los comentarios. ¿Creen que el éxito extremo de un padre es siempre una condena para sus descendientes? Si valoran este tipo de análisis que buscan la verdad detrás de las leyendas, les agradecemos que apoyen este documental con un me gusta. Es la forma en que podemos seguir contando estas historias con la profundidad y el respeto que merecen. Para entender el destino de los hijos de Ali, debemos entender la atmósfera en la que crecieron. No fue una infancia normal. Se criaron en una época de agitación social sin precedentes, donde su padre era el epicentro de la lucha por los derechos civiles y el símbolo máximo de la resistencia negra. Crecer como un Ali significaba ser parte de la realeza de la América Negra, pero también ser un objetivo. Significaría ver a su padre ser despojado de sus títulos, ser odiado por gran parte de la sociedad blanca y luego ser santificado por esa misma sociedad cuando su voz empezó a apagarse por la enfermedad. Este cambio radical en la percepción pública de su padre moldeó la psique de sus hijos, quienes pasaron de defenderlo contra las críticas feroces a protegerlo de la lástima del mundo. A lo largo de este relato, analizaremos con detalle las trayectorias de Layla, Mariam, Rasheda y Hannah, las hijas que, de diversas maneras, se convirtieron en las guardianas de su memoria. Pero no olvidaremos a los hijos que prefirieron el anonimato o aquellos que lucharon contra la amargura de haber sido, en ciertos periodos, los hijos olvidados del campeón. Veremos cómo los constantes cambios de pareja de Muhammad, desde el misticismo y la fuerza de Khalila, Belinda Boyd, hasta la elegancia de Verónica Porché y la devoción final de Lonnie Ali, fragmentaron el núcleo familiar, creando una constelación de hermanos que a veces se sentían como extraños unidos solo por la sangre y el apellido. El impacto del entorno de la nación del Islam también es fundamental. Los hijos de Ali no solo crecieron en el lujo, sino bajo una doctrina religiosa y social estricta que dictaba cómo debían comportarse, qué debían comer y cómo debían ver el mundo. Esta presión ideológica, sumada a la ausencia física del padre debido a su carrera, creó un vacío que algunos llenaron con ambición y otros con una búsqueda espiritual desesperada. Detrás de las fotos familiares perfectas en la revista Ebony o Jet, había una lucha constante por la atención de un hombre que amaba a la humanidad en abstracto, pero que a veces encontraba difícil lidiar con las necesidades emocionales concretas de sus propios descendientes. No escatimaremos en detalles sobre cómo la enfermedad de Parkinson, diagnosticada formalmente en 1984, cambió la dinámica familiar. Los hijos pasaron de tener un padre que era un gigante invencible a cuidar de un hombre que se comunicaba a través de susurros y miradas. Este proceso de vulnerabilidad humanizó al mito, pero también obligó a los hijos a crecer de golpe, a perdonar las ausencias del pasado y a prepararse para el día en que el apellido Ali fuera lo único que les quedara. La muerte de Muhammad en 2016 no fue el final de la historia, sino el comienzo de una nueva fase en la que cada hijo debe decidir qué hacer con ese legado. Usarlo para beneficio propio, esconderse de él o transformarlo en algo que ayude a los demás. Exploraremos las tensiones financieras, las batallas por la herencia y las discrepancias sobre cómo se debe recordar al campeón. La historia de la familia Ali es, en última instancia, un espejo de la experiencia humana, una mezcla de amor profundo, errores monumentales, redención y la búsqueda eterna de la aprobación paterna.
Es la historia de cómo 4 mujeres distintas intentaron criar a sus hijos bajo la sombra de un sol que brillaba demasiado fuerte, y de cómo esos hijos, ya adultos, intentan ahora caminar bajo su propia luz. Acompáñenos en este recorrido exhaustivo por las mansiones de Los Ángeles, los gimnasios de boxeo y los recuerdos más íntimos de una familia que ha vivido bajo el microscopio del mundo entero. Esta no es solo la historia de un deportista, es la autopsia emocional de una leyenda y el retrato de una prole que sigue luchando, día a día, por ser dueña de su propio destino, sin olvidar nunca que el hombre que los trajo al mundo fue, es y será simplemente el más grande. Pero antes de conocer a los herederos, debemos mirar de frente al hombre que lo inició todo, aquel cuya voluntad de hierro cambió el deporte para siempre. Pero incluso el sol más brillante proyecta sombras que sus hijos deben aprender a habitar. Para entender la herencia que Muhammad Ali dejó a sus hijos, es imperativo despojarnos de la caricatura del atleta y adentrarnos en la psique de un hombre que decidió, por voluntad propia, convertirse en un mito viviente. No se puede hablar de sus hijos sin hablar del fuego en el que fueron forjados. Muhammad Ali no nació. Se construyó a sí mismo sobre las cenizas de Cassius Marcellus Clay Jr., un niño de Louisville, Kentucky, que descubrió que el mundo era un lugar hostil para alguien con su color de piel, a menos que tuviera los puños lo suficientemente rápidos para cambiar la narrativa. Louisville, en la década de 1940 y 1950, era un microcosmos de la segregación estadounidense. El joven Cassius creció viendo a su padre, un talentoso pintor de carteles que se sentía frustrado por las limitaciones que le imponía el racismo sistémico, y a su madre, una mujer devota y dulce que intentaba suavizar los bordes ásperos de la realidad. El incidente del robo de su bicicleta roja a los 12 años es la piedra angular de su biografía, pero rara vez se analiza el subtexto emocional. Ese robo representó la pérdida de la inocencia y el nacimiento de una rabia canalizada. El oficial de policía Joe Martin le dijo que antes de querer golpear a alguien debía aprender a boxear. Lo que Martin no sabía es que estaba dándole las llaves de un imperio a un niño que no solo quería pelear, sino que quería ser visto, escuchado y finalmente adorado. El ascenso de Ali fue meteórico, pero su verdadera complejidad emergió cuando decidió que ser el campeón olímpico de 1960 no era suficiente. Al regresar de Roma, se dice que lanzó su medalla de oro al río Ohio tras ser rechazado en un restaurante solo para blancos. Independientemente de la veracidad histórica de este gesto, la carga simbólica define quién era Ali, un hombre para quien el honor personal era inseparable de la justicia social. Esta fue la primera gran lección, voluntaria o no, para su futura descendencia. La identidad propia vale más que cualquier trofeo de oro. En 1964, tras derrotar a Sonny Liston contra todo pronóstico, el mundo conoció la primera metamorfosis. El anuncio de su conversión al Islam y su afiliación a la Nación del Islam no fue solo un cambio religioso, fue un acto de guerra cultural. Al adoptar el nombre de Muhammad Ali, cortó los lazos con lo que él llamaba su nombre de esclavo. Aquí vemos el origen de una de las grandes tensiones en la vida de sus hijos, la lealtad absoluta a una ideología radical que en aquel entonces predicaba la separación racial y una disciplina moral extrema. Elijah Muhammad, el líder de la Nación del Islam, se convirtió en una figura paterna más influyente para Ali que su propio padre biológico, lo que más tarde afectaría cómo Ali interactuaría con sus propias esposas e hijos. Él buscaba la perfección y la obediencia, dos cualidades difíciles de sostener en la vida familiar real. El periodo de 1967 a 1970 es crucial para comprender el peso que sus hijos cargarían. Al negarse a ser reclutado para la guerra de Vietnam, alegando ser un objetor de conciencia por sus creencias religiosas, ningún Vietcong me ha llamado nunca nigger. Ali fue despojado de su título, de su licencia para boxear y de su fuente de ingresos en el pico de su carrera física. Para el mundo era un mártir o un traidor. Para su familia fue un periodo de incertidumbre y de una presión externa asfixiante. Sus hijos mayores, como Mariam, nacieron precisamente en este vórtice. Crecieron viendo a un padre que era un gigante en la televisión, pero que estaba siendo perseguido por el gobierno. Esta vulnerabilidad del titán creó en sus hijos una necesidad protectora muy temprana. Aprendieron que el mundo podía ser cruel con los mejores hombres. Cuando Ali regresó al ring, lo hizo con una mística renovada. Los combates contra Joe Frazier y George Foreman, la famosa Rumble in the Jungle en Zaire, no fueron simples eventos deportivos, sino rituales de masas. Ali se convirtió en el rostro del orgullo negro global. Pero, ¿qué pasaba mientras tanto en el hogar? La vida privada de Ali era un laberinto de contradicciones. Por un lado, era un hombre profundamente espiritual que rezaba 5 veces al día. Por otro, era un seductor empedernido cuya incapacidad para ser fiel destruyó sus primeros 3 matrimonios. Su segunda esposa, Khalila Ali, nacida Belinda Boyd, fue la roca sobre la que se construyó su familia durante los años de exilio, pero incluso ella no pudo resistir el asedio de las infidelidades constantes de un hombre que era tentado por miles de mujeres en cada ciudad que visitaba. Este es un punto vital en la narrativa
expectativa de sus hijos. El efecto Ali en las mujeres de su vida. Muhammad poseía un carisma que anulaba la voluntad de los demás. Sus hijos crecieron en hogares donde el padre era una presencia eléctrica pero intermitente. Ali era un padre mago, literalmente. Le encantaba hacer trucos de magia para sus hijos, desaparecer monedas, levitar, pero esa magia también se aplicaba a su presencia física. Aparecía con un séquito de 20 personas, llenaba la casa de risas, juegos y dulces, y luego desaparecía durante meses para una gira en Manila o una exhibición en Europa. Sus hijos vivían en un estado de espera perpetua. El amor de Ali era vasto, pero estaba diluido entre millones de seguidores. A medida que los años 70 llegaban a su fin, el daño físico empezó a manifestarse. Las épicas batallas contra Frazier le pasaron factura. El hombre que flotaba como una mariposa empezó a arrastrar los pies. El que picaba como una abeja empezó a hablar con una leve lentitud. Aquí comienza la transición de Ali de guerrero a santo sufriente. Para sus hijos más jóvenes, como Laila o Hannah, la imagen de su padre no es solo la del campeón vibrante de Zaire, sino la del hombre que empezaba a luchar contra su propio cuerpo. La enfermedad de Parkinson, diagnosticada oficialmente en 1984, se convirtió en el 11º miembro de la familia. Un miembro silencioso y dominante que dictaría las reglas del hogar por las siguientes 3 décadas. Es fascinante observar cómo la personalidad de Ali se refinó a través del dolor. El narcisismo de su juventud dio paso a una humildad profunda. Se convirtió en un embajador de la paz, viajando a Irak para liberar rehenes o a África para combatir el hambre. Pero para sus hijos, este cambio significaba que su padre se estaba volviendo inaccesible de una manera nueva. El silencio. El hombre que había usado las palabras como armas de precisión se quedó sin ellas. La comunicación en la casa Ali pasó a ser a través del tacto, de los ojos, de las grabaciones de voz que él mismo hacía de forma obsesiva. Ali grababa las conversaciones familiares, los llantos de los bebés, las discusiones con sus esposas. Era como si supiera que su memoria y su voz se estaban escapando y necesitara preservar cada átomo de su existencia para que sus hijos tuvieran algo a lo que aferrarse. Sociológicamente, Ali representó la ruptura del estereotipo del negro agradecido. Él exigió respeto en sus propios términos, y esa arrogancia divina fue su mayor regalo a sus hijos. Les enseñó que no debían pedir permiso para existir. Sin embargo, el costo de esa lección fue que sus hijos crecieron a la sombra de un sol que a veces quemaba más de lo que iluminaba. El peso de la leyenda no era solo el apellido, era la expectativa de que ellos también debían ser especiales, grandes o revolucionarios. Ali era un hombre de una generosidad patológica. Podía regalarle un fajo de billetes a un extraño en la calle y al mismo tiempo tener complicaciones para gestionar la estructura financiera estable de su propia prole debido a la multitud de parásitos que siempre lo rodeaban. Su séquito era legendario por su capacidad de drenar sus recursos, y sus hijos fueron testigos de cómo muchas personas se aprovechaban de la bondad de su padre. Esto generó en ellos, especialmente en las hijas mayores, un sentido de escepticismo y una necesidad de proteger el legado del padre de los oportunistas. En última instancia, ¿quién era Muhammad Ali para sus hijos? Era un hombre que contenía multitudes, era el musulmán devoto que les enseñaba sobre Alá, el bromista que se ponía máscaras de monstruo para asustarlos, el atleta que les mostraba sus cicatrices de guerra, y el enfermo que les enseñó la dignidad en la derrota física. Fue un hombre que amó profundamente pero de forma caótica. Su vida fue un experimento de libertad individual llevado al extremo, y sus hijos fueron los observadores directos de ese experimento. Ellos no heredaron solo dinero o fama, heredaron una responsabilidad moral con la historia. La complejidad de Ali reside en que nunca fue una sola cosa. Fue el Cassius que amaba a su madre, el Ali que desafió al Pentágono y el Muhammad que buscaba la paz interior mientras su cuerpo lo traicionaba. Cada uno de sus hijos recibió una pieza diferente de este rompecabezas. Algunos recibieron la rabia competitiva, otros la compasión social, otros la devoción religiosa. Pero todos, sin excepción, tuvieron que aprender a vivir con el hecho de que su padre era un símbolo antes que un hombre, y que compartirlo con el mundo era el precio que debían pagar por ser parte de su estirpe. La grandeza de Ali no se midió en sus victorias, sino en su capacidad de transformar el dolor en propósito. Y fue ese propósito el que, años más tarde, sus hijos intentarían descifrar mientras el mundo seguía coreando su nombre, ajeno a las lágrimas que se derramaban cuando las luces de la mansión se apagaban. A veces el fuego que forja a un héroe es el mismo que consume el calor del hogar. Laila Ali no fue diseñada para ser una guerrera, al menos no según los planes de su padre. Nacida en 1977, en el apogeo de la fama mundial de Muhammad Ali y durante su matrimonio con Verónica Porché, Laila creció en una atmósfera de opulencia que contrastaba drásticamente con la humilde infancia de su padre en Kentucky. Para ella, la leyenda no era un póster en la pared, sino el hombre que a veces estaba ausente y que cuando estaba presente era el centro gravitacional
computacional de un universo de extraños. Sin embargo, Layla heredó algo que ninguno de sus 8 hermanos pareció asimilar con tanta ferocidad: el fuego competitivo y la terquedad absoluta de Muhammad. Su infancia fue un delicado equilibrio entre el privilegio y la fractura. Cuando Layla tenía solo 8 años, el matrimonio de sus padres se desintegró, un evento que marcó el inicio de una etapa de rebeldía. A diferencia de sus hermanas, que buscaban la aprobación constante del campeón, Layla parecía decidida a distanciarse de la sombra de su apellido. En su adolescencia, fue arrestada por delitos menores y pasó tiempo en un centro de detención juvenil, una experiencia que ella misma describe como un despertar. Mientras el mundo veía en ella a la princesa del Gran Ali, Layla estaba luchando por encontrar una identidad que no dependiera de los cinturones de campeonato de otra persona. Trabajó en un salón de manicura, estudió gestión empresarial y se esforzó por ser una mujer independiente, lejos de los focos. Pero el destino tiene una forma irónica de manifestarse. A los 18 años, mientras veía una pelea de Christy Martin por televisión, Layla sintió un llamado visceral. No era el deseo de fama lo que la impulsaba, sino la necesidad de probar su propia valía en el único lenguaje que su padre realmente entendía: el combate. Cuando finalmente le confesó a Muhammad que quería ser boxeadora profesional, la respuesta del campeón fue un rotundo no. Ali, influenciado por sus profundas creencias religiosas y su instinto protector, le dijo que el boxeo no era para mujeres. «Es demasiado peligroso, te van a lastimar», le advirtió. Pero Layla, con la misma mirada de acero que Muhammad mostró en Zaire, le respondió: «Voy a hacerlo, con tu apoyo o sin él». Esa decisión marcó un antes y un después en su relación. El debut de Layla en 1999 no fue solo un evento deportivo, fue un fenómeno mediático. El mundo entero quería ver si la hija del rey podía realmente pelear. Y vaya si pudo. Con un récord final de 24 victorias y 0 derrotas, Layla no solo emuló el éxito de su padre, sino que lo hizo bajo una presión psicológica que pocos atletas podrían soportar. Cada vez que subía al ring, no solo peleaba contra su oponente, peleaba contra las comparaciones constantes, contra los críticos que decían que solo estaba allí por su nombre, y contra el propio silencio de su padre, que inicialmente se negaba a asistir a sus combates. Uno de los momentos más definitorios de su vida y de la historia del boxeo fue su enfrentamiento con Jackie Frazier Light, la hija de Joe Frazier, en 2001. Fue bautizado como Ali vs. Frazier 4. En ese ring se purgaron décadas de rivalidad familiar. Layla entendió en ese momento que ella no era solo un individuo, sino el eslabón de una cadena histórica. Ganó la pelea, pero lo más importante fue lo que ocurrió después. Muhammad Ali estaba allí. El hombre que le había prohibido boxear se acercó a ella, la abrazó y con su voz ya debilitada por el Parkinson, le susurró lo orgulloso que estaba. En ese abrazo, Layla finalmente recibió la validación que había buscado desde niña, no como una Ali, sino como una luchadora por derecho propio. A medida que su carrera avanzaba, Layla tuvo que lidiar con el deterioro físico de su padre. Ver al hombre más fuerte del mundo perder la capacidad de hablar y moverse fue una lección brutal sobre la fragilidad humana. Ella transformó su agresividad en el ring en una compasión activa, convirtiéndose en una de las principales voces en la concienciación sobre el Parkinson y en una defensora del estilo de vida saludable. Se dio cuenta de que el legado de su padre no eran solo los golpes, sino la capacidad de usar la plataforma de la fama para el bien común. Hoy Layla Ali es mucho más que una exboxeadora. Es una empresaria exitosa, madre de 2 hijos y una figura mediática respetada. Su evolución de adolescente rebelde a guardiana madura del legado familiar es un testimonio de su carácter. A diferencia de otros hijos de celebridades que se hunden bajo el peso del apellido, Layla lo usó como una armadura. Ella logró lo que parecía imposible: ser la continuación de Muhammad Ali sin dejar de ser Layla. Aprendió a amar al padre ausente, a perdonar al hombre falible y a honrar al mito, manteniendo siempre un pie fuera de la sombra. Su vida es un recordatorio de que la sangre puede darte un nombre, pero solo tu propia voluntad puede darte un destino. Layla no heredó el trono, lo reclamó en el ring y luego tuvo la sabiduría de bajar de él para construir su propio imperio, demostrando que la verdadera grandeza no consiste en ser igual a tu padre, sino en tener el valor de ser tú misma frente a los ojos del mundo entero. Para heredar el fuego de un gigante, primero debes aprender a no quemarte con sus cenizas. Si Layla Ali fue el reflejo físico de la potencia de su padre, Marium Meimei Ali se convirtió en el espejo de su conciencia social y su agudeza intelectual. Nacida en 1968, Marium no solo es la primogénita de los hijos que Muhammad Ali tuvo con su segunda esposa, Khalila Ali, Belinda Boyd, sino que es la testigo presencial de los años más turbulentos, transformadores y políticamente cargados en la vida del campeón. Su llegada al mundo coincidió con el periodo en que Ali fue despojado de su título y condenado al ostracismo por su negativa a combatir en Vietnam. Marium no conoció al padre invencible de los años 60. Ella creció junto al hombre que estaba siendo perseguido por el FBI, el hombre que daba discursos en universidades para poder pagar el alquiler y el hombre que desafiaba al sistema con una Biblia en una mano y el Corán en la otra.
Crecer como la hija mayor de Muhammad Ali en plena efervescencia de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos no fue una experiencia ordinaria. Marium habitaba un hogar que era al mismo tiempo un santuario religioso y un cuartel general de la resistencia negra. Su madre, Khalila, era una mujer de una fortaleza inquebrantable y una disciplina férrea dentro de la nación del Islam, y fue ella quien imbuyó en Marium un sentido de responsabilidad que iría mucho más allá de las alfombras rojas. Mientras otros niños de su edad jugaban ajenos a la política, Marium escuchaba discusiones sobre la autodeterminación, la justicia racial y la teología islámica. Para ella, su padre no era solo un boxeador, era un mensajero. Sin embargo, esta percepción venía acompañada de una carga emocional masiva. La niña Marium tuvo que aprender a compartir a su padre con una causa y más tarde con una multitud de hermanos de diferentes madres que empezaron a aparecer a medida que el estilo de vida de Ali se volvía más errático. La relación entre Marium y Muhammad fue de una profundidad intelectual única. A diferencia de sus hermanos menores, ella tuvo la oportunidad de conversar con un Ali en la plenitud de sus facultades mentales. Ella recuerda las largas noches en las que su padre, obsesionado con la moralidad y el destino del alma, le planteaba dilemas éticos, pero también fue la primera en notar las grietas en el Palacio de Cristal. Marium vivió en carne propia la transición de su padre de ser el esposo devoto de Khalila a convertirse en una figura mundial cuya fidelidad se desvanecía ante la tentación constante. Ver la desintegración del matrimonio de sus padres y la llegada de Verónica Porché a la vida de Ali fue una herida que marcó su adolescencia. Marium se convirtió en la protectora emocional de sus hermanos menores, asumiendo un rol de segunda madre que la obligó a madurar mucho antes de tiempo. En los años 80, Marium decidió que necesitaba encontrar su propia voz, literalmente. En lugar de seguir el camino del atletismo, se sintió atraída por el arte como herramienta de denuncia. Fue una de las pioneras del rap femenino con conciencia social, lanzando su álbum The Introduction en 1992. Bajo el nombre de Mei Mei, utilizó el micrófono para hablar de la realidad de las calles, la importancia de la educación y el orgullo de las raíces africanas. No quería ser una estrella del pop, quería ser la continuación del activismo de su padre a través del ritmo y la rima. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que la industria musical era un terreno pantanoso donde su apellido a menudo pesaba más que su talento. La gente no buscaba a un artista, buscaba a la hija de Ali. Ante esta encrucijada, Marium tomó una decisión que definió su carácter. Se alejó de los focos de Hollywood para hundirse en las trincheras de la realidad social. Durante más de 15 años, Marium Ali trabajó de forma anónima, o tan anónima como su rostro se lo permitía, como trabajadora social y especialista en prevención de pandillas en los barrios más conflictivos de Los Ángeles. Fue aquí donde la verdadera herencia de Muhammad Ali floreció en ella. Mientras su padre luchaba en el ring, Marium luchaba en las celdas de las cárceles juveniles y en los centros comunitarios, intentando rescatar a jóvenes de la violencia y las drogas. Su decisión de dedicarse al servicio social fue su forma de humanizar el apellido. Para ella, ser una Ali no significaba acumular riqueza, sino utilizar la plataforma que le daba su linaje para dar voz a los que no la tenían. Esta labor la llevó a participar incluso en el programa documental 60 Days In, donde se infiltró en una prisión para denunciar las condiciones inhumanas del sistema penitenciario, demostrando una valentía que nada tenía que envidiar a la de su padre frente a Sonny Liston. A medida que el Parkinson avanzaba y silenciaba la voz de Muhammad, Marium se convirtió en su intérprete emocional. Ella fue una de las más críticas con el entorno que a veces intentaba explotar la imagen del campeón ya enfermo. Su lealtad no era hacia el mito, sino hacia el hombre que le enseñó a rezar. Marium pasó años documentando la vida de su padre, no para la prensa, sino para preservar la verdad histórica de una familia que a menudo era retratada de forma superficial. En sus interacciones públicas, Marium siempre ha mantenido una dignidad sobria, evitando los escándalos y centrándose en el legado humanitario. Ella entendió que la grandeza de su padre no residía en su capacidad para noquear a otros, sino en su capacidad para levantarse después de cada caída, una lección que aplicó en su propia vida al enfrentar las crisis de identidad que conlleva ser la primera hija de una leyenda global. Hoy Marium Ali es una conferenciante respetada y una autoridad en justicia social. Su vida es un testimonio de cómo se puede honrar un legado sin dejarse consumir por él. Ella no necesitó guantes de boxeo para demostrar su fuerza, le bastó con su intelecto, su empatía y su negativa a ser simplemente un adorno en la historia de otro. A través de Marium vemos la faceta más introspectiva de Muhammad Ali, su búsqueda de redención, su amor por la comunidad negra y su esperanza en las nuevas generaciones. Ella es la guardiana de los secretos de la infancia de la familia Ali, la que recuerda cómo era la casa antes de que el silencio de la enfermedad lo cubriera todo, y la que sigue luchando día a día para que el nombre de su padre se asocie siempre con la palabra justicia.
Marium nos enseña que el peso de una leyenda no tiene por qué aplastarte, puede ser el combustible que te impulse a caminar por los lugares donde nadie más se atreve a entrar. Su historia es la de una mujer que encontró la paz al aceptar que nunca dejaría de ser la hija de Muhammad Ali, pero que eso no le impedía ser, ante todo, Marium. A veces el mayor acto de rebeldía de un hijo es elegir el silencio del servicio sobre el ruido de la fama. Nacer como parte de un dúo, en una familia donde cada individuo ya lucha por un espacio bajo el sol cegador de una leyenda, es un desafío de proporciones épicas. Rashida Ali, nacida en 1970 junto a su hermana gemela Yamila, llegó al mundo en un momento de transición sísmica para su padre. Muhammad Ali acababa de recuperar su derecho a boxear tras el exilio forzado por su objeción de conciencia. El hogar de los Ali en aquel entonces era un hervidero de activismo, espiritualidad islámica y una efervescencia mediática sin precedentes. Como hija de Khalil Ali, Rashida creció bajo una disciplina que mezclaba el rigor de la nación del Islam con la opulencia de una familia real afroamericana. Sin embargo, a diferencia de su hermana mayor Marium, que se inclinó por la confrontación social, o de Laila, que buscó la validación en el ring, Rashida desarrolló una sensibilidad particular, la de la observación y la preservación. La infancia de Rashida estuvo marcada por una dualidad fascinante. Por un lado estaba la figura pública de su padre, un hombre que parecía pertenecer a la historia más que a su propia familia. Por otro, estaba el padre bromista, el hombre que realizaba trucos de magia en el salón y que insistía en que sus hijas mantuvieran una conducta impecable. Rashida recuerda con nitidez la presión de ser una Ali en un mundo que no permitía errores a los hijos del campeón. La educación que recibió de Khalila fue fundamental. Su madre se aseguró de que las gemelas no se perdieran en el brillo de los flashes. Se les enseñó que el apellido no era un pase libre, sino una responsabilidad moral. Pero esa responsabilidad se volvió pesada cuando el matrimonio de sus padres comenzó a fracturarse bajo el peso de las infidelidades de Muhammad y las tensiones de su carrera. Ver a su madre luchar por mantener la integridad de la familia mientras su padre se convertía en un icono global inalcanzable, forjó en Rashida un carácter resiliente y una lealtad inquebrantable hacia la verdad emocional de su hogar. A finales de los años 70 y principios de los 80, Rashida fue testigo del declive físico de su padre. A diferencia del público, que veía los temblores en las manos del campeón como algo lejano o incluso heroico, ella lo veía como la erosión lenta de su pilar fundamental. El diagnóstico oficial de Parkinson en 1984 no fue una sorpresa para la familia, pero sí el inicio de una nueva era. Rashida, que siempre había sido una de las hijas más cercanas emocionalmente a Muhammad, sintió la necesidad imperativa de hacer algo más que simplemente observar. Mientras estudiaba comunicación en la Universidad de Illinois, empezó a vislumbrar su propósito. Ella no iba a pelear con los puños, sino con la palabra y el servicio. Se convirtió en una experta en entender la enfermedad que estaba silenciando a su padre, transformando su dolor personal en una plataforma de ayuda para miles de familias. Uno de los mayores logros de Rashida fue la publicación de su libro I'll Hold Your Hand So You Won't Fall, A Child's Guide to Parkinson's Disease. Esta obra no fue solo un proyecto literario, fue un acto de amor y una herramienta de supervivencia. Rashida se dio cuenta de que los niños que rodeaban a su padre, incluidos sus propios hijos más tarde, necesitaban entender por qué el hombre más grande del mundo ya no podía hablar con claridad o por qué sus manos no dejaban de temblar. El libro, traducido a varios idiomas, humanizó la enfermedad y eliminó el estigma, permitiendo que la figura de Ali siguiera siendo una fuente de inspiración incluso en su vulnerabilidad. A través de este trabajo, Rashida logró algo que pocos hijos de celebridades consiguen: separar el mito del hombre y amar a ambos por igual, protegiendo la dignidad de su padre en sus momentos más frágiles. Pero el legado de Rashida no se detiene en el activismo médico. Como madre, ha tenido que gestionar la entrada de la tercera generación de los Ali en la arena pública. Sus hijos, Biagio y Nico Ali Walsh, han sentido la llamada de la herencia de su abuelo de maneras muy distintas. Nico, en particular, decidió seguir los pasos de Muhammad en el boxeo profesional. Para Rashida, esto representó un conflicto emocional profundo. Por un lado, el orgullo de ver el ADN del campeón manifestarse nuevamente. Por otro, el miedo atroz de una madre que vio de cerca el costo físico que el boxeo cobró en su propio padre. Rashida ha manejado esta transición con una elegancia admirable, apoyando a sus hijos mientras se asegura de que entiendan que ellos no son el nuevo Ali, sino individuos con su propio camino. Su papel como mentora y guardiana de la cordura en una familia tan expuesta ha sido vital para mantener a los jóvenes Ali Walsh con los pies en la tierra. En el ámbito profesional, Rashida también exploró el mundo del diseño y los negocios, lanzando su propia línea de calzado, Encore, demostrando que la creatividad de los Ali podía manifestarse de formas estéticas y comerciales. Siempre ha mantenido una imagen pública impecable, evitando las polémicas que a menudo rodean a las familias de grandes fortunas. Su relación con las otras esposas de su padre y con sus medios hermanos ha sido, en su mayor parte, una de mediación y respeto.
Rashida entendió temprano que para que el legado de Muhammad Ali sobreviviera intacto, la familia debía presentar un frente unido a pesar de las cicatrices del pasado. Ella ha sido el pegamento silencioso en muchas de las reuniones familiares, la que recuerda las fechas importantes y la que se asegura de que el espíritu de generosidad de su padre siga vivo. La madurez de Rashida Ali se refleja en su capacidad para hablar de su padre con una mezcla de reverencia y honestidad brutal. No oculta las ausencias de Muhammad ni sus errores como esposo, pero resalta su infinita capacidad de amar a la humanidad. Para ella, el destino de los hijos de Ali no es una carga que se arrastra, sino una antorcha que se lleva con orgullo. Ella ha visto cómo el mundo intentó convertir a su padre en un santo de cartón piedra tras su muerte, y se ha propuesto recordar que él era un hombre de carne y hueso, con miedos y contradicciones. Su labor en el Muhammad Ali Center y su constante presencia en foros internacionales sobre el Parkinson aseguran que el nombre Ali no sea solo un recuerdo de peleas pasadas, sino una fuerza activa para el cambio en el presente. Al observar la trayectoria de Rashida, queda claro que su fuerza no reside en la potencia de un golpe, sino en la resistencia de su carácter. Ella ha navegado las aguas turbulentas de la fama extrema, los divorcios mediáticos, la enfermedad degenerativa de un ídolo y la presión de criar a la siguiente generación de deportistas, todo ello sin perder su propia esencia. Es quizás la hija que mejor ha sabido equilibrar el ser una Ali con el ser Rashida. En su mirada se percibe la misma chispa de inteligencia que su padre mostraba ante las cámaras, pero filtrada por una serenidad que solo se consigue tras años de aceptación y trabajo interior. Ella ha transformado el peso de la leyenda en una estructura sólida sobre la cual construir una vida con propósito, demostrando que la verdadera herencia no está en las cuentas bancarias, sino en la capacidad de servir a los demás con la misma pasión con la que su padre defendió sus convicciones. Rashida Ali sigue siendo hoy una de las voces más autorizadas y respetadas del clan. Su vida es un recordatorio de que se puede vivir a la sombra de un gigante sin quedar oscurecida por él, siempre y cuando se tenga la luz propia lo suficientemente encendida. Ella no solo guarda los recuerdos de Muhammad, ella protege la humanidad de un hombre que el mundo insiste en tratar como a un dios, recordándonos que incluso los reyes necesitan que alguien les sostenga la mano cuando el camino se vuelve difícil. A veces el mayor tributo que un hijo puede rendir a un padre no es imitar su fuerza, sino dar sentido a su debilidad. Si pudiéramos dividir el legado de Muhammad Ali en elementos, Laila sería el fuego, Marium la tierra, Rashida el aire y Hana Ali, sin duda alguna, sería el agua, el elemento que fluye, que conecta y que guarda en sus profundidades los reflejos más íntimos de un hombre que el resto del mundo solo conoció a través de una pantalla. Nacida en 1976, Hana es la hija mayor del matrimonio de Ali con Verónica Porché, una unión que en su momento fue escandalosa y que marcó el fin de la era con Khalila. Hana creció en una atmósfera muy distinta a la de sus hermanas mayores. Mientras que Marium y las gemelas vivieron la militancia y el auge político de los 70, Hana nació en el corazón de la elegancia de Beverly Hills, en una mansión que parecía sacada de un cuento de hadas, pero que pronto se convertiría en el escenario de una de las transiciones más melancólicas de la vida de su padre. Para Hana, Muhammad Ali no era el guerrero de la nación del Islam, sino un gigante gentil que olía a loción para después de afeitar y que siempre tenía una grabadora en la mano. Esta es quizás la contribución más fascinante de Hana al mito de Ali. Ella fue la encargada de rescatar y preservar las miles de horas de grabaciones de audio que su padre realizó de forma casi obsesiva durante décadas. Ali, consciente de que su voz era su herramienta más poderosa y tal vez presintiendo que el destino se la arrebataría, grababa todo: cenas familiares, bromas telefónicas, discusiones matrimoniales y sobre todo conversaciones profundas con sus hijos. Hana creció escuchando estas cintas, convirtiéndose en la guardiana de una historia oral privada que revela a un Ali mucho más vulnerable, espiritual y a veces profundamente solo. La infancia de Hana estuvo envuelta en una belleza cinematográfica que sin embargo se vio truncada por el divorcio de sus padres en 1986. Para una niña tan vinculada emocionalmente a la presencia física de su padre, la separación fue un trauma silencioso. Mientras que su hermana menor, Laila, canalizó esa frustración a través de la rebeldía y el deporte, Hana se refugió en la introspección y la escritura. Ella se convirtió en la hija que no necesitaba el ring para sentirse cerca de Muhammad. Le bastaba con sentarse a su lado, en el silencio que el Parkinson empezaba a imponer, y simplemente ser. Esta cercanía la llevó a vivir con su padre y su última esposa, Lonnie Ali, durante gran parte de su vida adulta, actuando como una especie de puente emocional entre el pasado glorioso de Ali y su presente fragmentado. El impacto del Parkinson en la relación de Hana con su padre es uno de los capítulos más conmovedores de la saga Ali. Ella fue testigo de cómo el hombre que hablaba más rápido que sus propios puños se hundía en un mutismo progresivo.
En sus libros como At Home with Muhammad Ali y More Than a Hero, Hannah describe este proceso no como una tragedia, sino como una transformación espiritual. Ella aprendió a comunicarse con su padre a través de los ojos, del tacto y de la energía. Hannah sostiene que a medida que Ali perdía su capacidad de hablar, su aura se volvía más brillante, como si la enfermedad hubiera despojado al hombre de su ego para dejar solo la esencia pura. Esta perspectiva mística es lo que define a Hannah. Ella no ve a su padre como una víctima de una enfermedad degenerativa, sino como un alma antigua que completó su misión en la tierra a través del sufrimiento y la paciencia. A lo largo de los años 90 y los 2000, Hannah trabajó incansablemente para humanizar la imagen de su padre frente a una prensa que a menudo lo retrataba como una sombra de lo que fue. Ella se encargó de recordar al mundo que detrás de los temblores y la mirada fija, había un hombre que todavía amaba los trucos de magia, que seguía preocupado por la salvación de su alma y que se emocionaba hasta las lágrimas con los logros de sus hijos. Su labor como archivista fue fundamental para documentales como I Am Ali, donde las grabaciones privadas que ella custodió permitieron al público escuchar, por primera vez, al Ali padre, al hombre que llamaba a sus hijos desde el otro lado del mundo solo para preguntarles si habían sido buenos ese día. La relación de Hannah con su madre, Verónica Porché, también ha sido un terreno de aprendizaje complejo. A menudo se ha sentido en medio de las tensiones históricas entre las diferentes esposas de su padre, pero Hannah ha optado por un camino de reconciliación. Ella entiende que cada mujer en la vida de Muhammad fue un espejo de un momento específico de su evolución. Su capacidad para navegar estas aguas familiares sin resentimiento es un testimonio de la paz interior que buscó cultivar, siguiendo el ejemplo de su padre en sus años finales. Hannah no buscó la fama de Hollywood ni el reconocimiento del mundo del deporte. Su ambición siempre fue literaria y emocional, buscando dar sentido a la experiencia casi irreal de haber sido la niña de los ojos del hombre más famoso del planeta. En la actualidad, Hannah Ali vive dedicada a mantener viva la llama de la compasión que su padre predicaba. Su escritura es un puente entre generaciones, permitiendo que aquellos que no vivieron la era de Ali entiendan no solo sus récords de boxeo, sino su capacidad de amar. Para Hannah, el legado no es algo que se hereda y se guarda en una caja de seguridad, es algo que se respira y se comparte. Ella le ha hablado abiertamente sobre el dolor de la pérdida, describiendo la muerte de su padre en 2016 como el momento en que el mundo se volvió un poco más oscuro, pero el cielo mucho más brillante. Su proceso de duelo ha sido público pero sereno, consolidándola como la voz más poética y espiritual de la familia. Hannah Ali representa la victoria de la memoria sobre el olvido. En un mundo que consume iconos y los desecha, ella se ha asegurado de que Muhammad Ali permanezca como un ser humano tridimensional, con sus fallos, sus dudas y su infinita ternura. A través de sus ojos, vemos al Ali que no necesitaba el rugido de la multitud para sentirse grande, sino que encontraba su propósito en el abrazo silencioso de una hija que supo escucharlo incluso cuando ya no tenía palabras. Ella es la prueba de que el amor de un padre puede ser tan vasto que ni siquiera la enfermedad más cruel puede silenciarlo, siempre que haya alguien dispuesto a guardar el eco de su voz para siempre. La vida de Hannah nos enseña que no todos los herederos de un guerrero deben llevar una espada. Algunos están destinados a llevar la pluma que escribe la historia y el corazón que mantiene viva la llama de la humanidad en medio de la leyenda. A veces, el silencio de un padre dice más de lo que sus palabras pudieron gritar en la cima del mundo. Si la vida de Muhammad Ali fue un mapa de conquistas globales, su vida familiar fue una geografía de fragmentación, amor expansivo y sombras persistentes. A menudo, el brillo de figuras como Laila o la elocuencia de Mariam eclipsan la realidad de que la estirpe de Ali está compuesta por 9 individuos, cada uno con una herida y un orgullo distintos. Para entender la magnitud de lo que significó ser un Ali, es imperativo mirar hacia aquellos hijos que no siempre ocuparon el centro del escenario, pero que sintieron, quizás con más fuerza, el frío de la ausencia y la complejidad de una estructura familiar que desafiaba cualquier norma convencional. Muhammad Ali no solo tuvo 4 esposas, tuvo una vida marcada por la multiplicidad, por hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio, y por una lucha constante entre su deseo de ser un líder moral y sus propias debilidades humanas. El caso de Muhammad Ali Jr. es, sin duda, uno de los capítulos más melancólicos de esta saga. Ser el único hijo varón biológico del más grande y además llevar su nombre exacto resultó ser una carga que rozó lo insoportable. Nacido en 1972, fruto de su matrimonio con Khalila Ali, Jr. creció en una época donde su padre era una deidad viviente. Sin embargo, mientras el mundo recibía la fuerza del campeón, su hijo recibía los restos de un hombre agotado por las giras y las demandas externas. Jr. ha hablado con una honestidad desgarradora sobre el aislamiento que sintió. Para él, el nombre Muhammad Ali Jr. no fue un escudo, sino una diana. En la escuela, otros niños lo desafiaban a pelear solo por su nombre, esperando que tuviera los puños de su padre. Pero Junior no era un guerrero, era un niño que buscaba la mirada de un hombre que rara vez estaba en casa.
La relación entre Junior y su padre se deterioró de manera drástica durante las últimas décadas de vida del boxeador. Mientras sus hermanas se convertían en portavoces del legado, Junior se hundía en una espiral de dificultades económicas y problemas personales que lo alejaron del núcleo familiar principal. Durante años vivió en la pobreza en los barrios bajos de Chicago, lejos del lujo de las mansiones de Arizona o Michigan. Esta disparidad socioeconómica dentro de una misma familia es uno de los aspectos más crudos de la herencia de Ali. ¿Cómo es posible que el hijo del hombre más rico y famoso del mundo estuviera luchando por poner comida en la mesa? La respuesta reside en las complejas dinámicas de control que surgieron alrededor de Ali a medida que su salud declinaba. Junior a menudo acusó al entorno de su padre, y específicamente a su última esposa, Lonnie Ali, de haberlo aislado y cortado el acceso al campeón. Esta fractura es un testimonio de cómo la enfermedad y la gestión de un imperio pueden desgarrar los lazos de sangre más elementales. Por otro lado, encontramos la historia de Asaad Amin, el hijo adoptado por Muhammad y Lonnie en 1986. La experiencia de Asaad fue radicalmente distinta a la de sus hermanos mayores. Cuando él entró en la vida de Ali, el campeón ya estaba inmerso en la paz de su jubilación y luchando activamente contra el Parkinson. Asaad no conoció al Ali que gritaba "I am the greatest" en un ring. Conoció al Ali que era un abuelo tierno, un hombre que se comunicaba con gestos y que tenía todo el tiempo del mundo para asistir a sus partidos de béisbol. Para Asaad, la sombra de la leyenda no era oscura, sino protectora. Al no llevar la carga de las expectativas biológicas de ser un luchador, pudo forjar una identidad más estable. Su vida representa la redención de Ali como padre. El hombre que fracasó en estar presente para sus primeros hijos intentó con todas sus fuerzas ser el padre perfecto para el último. No podemos olvidar a las hijas que nacieron de las relaciones extramatrimoniales de Ali, Milla y Kalia, hija de Wanda Bolton. Durante mucho tiempo, estas niñas fueron el secreto a voces de la vida del campeón. Crecer como un secreto de Muhammad Ali añadió una capa de trauma psicológico única. Milla Ali ha compartido cómo, a pesar de las circunstancias de su nacimiento, su padre siempre intentó hacerla sentir parte de su mundo, aunque fuera de manera intermitente. Sin embargo, la integración con sus otros hermanos no fue fácil. El resentimiento de las esposas legítimas a menudo se filtraba hacia los hijos, creando una jerarquía de legitimidad que persistió durante años. Kalia Ali, por su parte, ha sido una voz crítica y poderosa, escribiendo sobre cómo tuvo que luchar por el reconocimiento y cómo el apellido Ali le abrió puertas, pero también le exigió un perfeccionismo agotador. Su lucha contra la obesidad y su posterior transformación en defensora de la salud es un reflejo de la presión por ser físicamente perfecta que sentían todas las hijas de Ali, en un mundo que las observaba buscando rastros de la belleza y la fuerza de su padre. Las otras dos hijas del matrimonio con Khalila, Yamila y Rasheda, gemelas, también tuvieron que encontrar su lugar en este ecosistema. Aunque Rasheda ha sido más visible en los medios, Yamila ha optado por una vida más privada, dedicada a la familia y al servicio. Esta divergencia de caminos muestra que, ante la misma presión, cada hijo de Ali reaccionó de manera distinta. Unos buscaron el foco, otros el anonimato y otros la reconciliación silenciosa. La gran familia Ali era un microcosmos de la sociedad afroamericana de la época, llena de aspiraciones, conflictos religiosos entre el Islam estricto de la nación del Islam y el sunismo más universal que Ali adoptó después, y una lucha constante por mantener la dignidad en un país que siempre los miraba con lupa. Uno de los desafíos más grandes que enfrentaron todos los hijos fue la gestión del Ali Estate tras la muerte del campeón en 2016. La herencia de Ali no era solo una cuestión de dinero, que se estimaba en unos $80 millones, sino de derechos de imagen y control del mensaje. Las tensiones que habían hervido a fuego lento durante décadas estallaron en los despachos de abogados. Los hijos biológicos, que a menudo se sintieron desplazados durante los años de enfermedad de su padre, tuvieron que negociar con Lonnie Ali, quien poseía el control legal y financiero. El funeral de Muhammad Ali en Louisville fue un espectáculo de unidad global, pero detrás de las cámaras los hermanos lidiaban con años de agravios comparativos, diferencias en la crianza y la incertidumbre de qué significaría ser un Ali cuando el patriarca ya no estuviera para mediar. La complejidad de la familia de Ali también radica en el contexto de las mujeres que criaron a estos hijos. Cada esposa representó una faceta de Muhammad. Khalila fue la compañera de la lucha y la religión. Verónica fue la musa de la fama y el glamour de Hollywood. Lonnie fue la guardiana de su vejez y su salud. Los hijos heredaron no solo el ADN de Ali, sino también las filosofías y los dolores de sus respectivas madres. Esto creó una prole diversa que, a pesar de compartir el mismo apellido, a veces parecía provenir de mundos diferentes. Unir esos mundos fue la última gran pelea de Muhammad Ali, una que no siempre ganó en vida. Sin embargo, a pesar de las disputas por la herencia y las ausencias del pasado, hay un hilo conductor que une a los 9 hijos, el orgullo feroz de ser parte de algo más grande que ellos mismos. Con el paso de los años, muchos de los hermanos han logrado sanar
sanar las heridas. Se les ve juntos en eventos del Muhammad Ali Center, apoyándose mutuamente en sus proyectos personales. Han entendido que el peso de la leyenda es más ligero cuando se comparte entre 9. Han aprendido a perdonar al hombre que fue un gigante para el mundo, pero un ser humano falible en la intimidad. La historia de los otros hijos de Ali nos recuerda que la grandeza tiene un costo, y ese costo casi siempre lo pagan los más cercanos. Ser un Ali significó vivir en un estado de excepción permanente, donde lo privado era público y lo sagrado era comercial, pero también significó heredar una resiliencia inquebrantable. Ya sea en la lucha de Junior por encontrar su camino, en la estabilidad de Asad o en la valentía de Milla y Khalía por reclamar su lugar, vemos el espíritu de Muhammad Ali multiplicado por 9, manifestándose no en golpes de boxeo, sino en la capacidad de sobrevivir a la sombra de un sol que nunca se pone. El destino de estos hijos es un recordatorio de que la familia es un campo de batalla tan real como el ring de Kinshasa, pero uno donde la victoria no se mide por quién queda en pie, sino por quién tiene la capacidad de perdonar y seguir adelante. Al final, la verdadera victoria de un padre no se escribe en los libros de historia, sino en la paz que sus hijos encuentran con su recuerdo. El legado de Muhammad Ali no es un monumento estático de mármol, es un organismo vivo, vibrante y a menudo contradictorio que respira a través de sus hijos y de la conciencia colectiva de la humanidad. Cuando el mundo se detuvo aquel 3 de junio de 2016 para despedir al hombre de Louisville, no solo estábamos enterrando a un tricampeón de los pesos pesados, estábamos cerrando un capítulo fundamental de la historia del siglo XX. Sin embargo, para sus 9 hijos, ese momento no fue el final de una era, sino el comienzo de una responsabilidad definitiva, la de custodiar un nombre que ya no les pertenecía solo a ellos, sino que se había convertido en un símbolo universal de libertad, resistencia y fe. El verdadero peso del legado de Ali reside en su capacidad de metamorfosis. Ali fue, en diferentes etapas, el joven arrogante que desafió las leyes de la física en el ring, el paria político que se enfrentó al Pentágono, el converso religioso que buscó la paz en el Islam y finalmente el santo sufriente que unió al mundo a través de su silencio y sus temblores. Sus hijos han tenido que aprender a navegar todas estas versiones de su padre. No heredaron una fortuna simple, heredaron una misión. El legado de Ali se manifiesta hoy en los 6 pilares que él mismo definió y que sus hijos, a través del Muhammad Ali Center en Louisville, intentan inculcar en las nuevas generaciones: confianza, convicción, dedicación, generosidad, respeto y espiritualidad. Analizar este legado requiere observar cómo ha impactado en la identidad racial y social. Ali le dio al hombre negro de Estados Unidos y del mundo una nueva forma de caminar. Les enseñó que no tenían que ser el negro que el blanco quería que fueran. Esta lección de dignidad es el hilo conductor en la vida de sus hijos. Mariam la aplica en las prisiones, Laila en el empoderamiento femenino a través del deporte y la salud, y Hannah en la preservación de la historia oral. El legado de Ali es la democratización de la grandeza. Él demostró que un niño pobre de Kentucky podía obligar al mundo entero a aprender su nombre, no por su dinero, sino por su voluntad. Sin embargo, el legado también tiene una vertiente de dolor y sacrificio que sus hijos conocen mejor que nadie. La sombra de Ali es tan larga que a veces ha impedido que sus descendientes vean su propia luz. La lucha por la herencia económica y el control de la marca Ali tras su muerte reveló las tensiones inevitables de una familia tan numerosa y fragmentada. Pero incluso en esas disputas se percibía el deseo de cada hijo de ser el guardián legítimo de la verdad de su padre. El legado de Ali es también un estudio sobre la redención familiar. En sus últimos años, a pesar del Parkinson, Muhammad logró lo que parecía imposible: reunir a sus hijos de diferentes matrimonios bajo un mismo techo, enseñándoles que el amor es la única fuerza capaz de noquear al resentimiento. Hoy, cuando vemos a su nieto Nico Ali Walsh subir al ring usando los calzones originales de su abuelo, entendemos que el legado es una antorcha que quema. No es fácil ser un Ali en el siglo XXI, en una era de redes sociales donde cada gesto es analizado. El desafío para sus hijos ha sido transformar la marca en mensaje. Han pasado de ser los hijos de la leyenda a ser embajadores de causas globales. El legado de su padre les ha dado una plataforma global para luchar contra la injusticia, el hambre y la enfermedad. Ali no les dejó un camino pavimentado, les dejó una brújula moral. La trascendencia de Ali radica en que él fue el primer deportista global que entendió que su poder no terminaba en las cuerdas del cuadrilátero. Él utilizó su fama como un arma para la paz. Sus hijos han heredado esa comprensión. Entienden que llevar el apellido Ali es una invitación permanente a servir a los demás. El legado es, en última instancia, la transición de la fuerza física a la fuerza espiritual. Muhammad Ali pasó de golpear rostros a tocar corazones, y esa es la herencia más valiosa que sus
sus hijos han decidido proteger. Ellos son los testigos de que detrás del mito del más grande había un hombre que simplemente quería ser recordado como alguien que amó a su gente y que intentó con sus errores y sus triunfos hacer del mundo un lugar un poco más justo. Al final de este largo viaje por la dinastía Ali nos queda una certeza. El destino de sus hijos no fue vivir a su sombra, sino aprender a ser su luz en un mundo que todavía necesita desesperadamente héroes humanos. La historia de la familia Ali nos enseña que la verdadera grandeza no es algo que se posee, sino algo que se comparte, y que el peso de una leyenda solo se vuelve ligero cuando se lleva con amor y propósito, porque al final los nombres grabados en el oro de la historia solo brillan si quienes los heredan mantienen vivo el fuego de la humanidad. El 10 de junio de 2016, las calles de Louisville, Kentucky, se convirtieron en el epicentro de un duelo global que trascendió fronteras, religiones y razas. Miles de personas coreaban por última vez el nombre de Ali, mientras un coche fúnebre avanzaba lentamente escoltado por leyendas del deporte y jefes de Estado. Pero dentro de ese torbellino de duelo público, 9 personas vivían una realidad mucho más silenciosa y profunda. Para Marium, Laila, Rashida, Hannah y sus hermanos, ese día no solo marcaba el fin de la vida de un icono, sino el inicio de su verdadera independencia. El hombre que había sido el sol de su sistema solar se había apagado, y ahora ellos debían descubrir si podían seguir brillando por sí mismos o si quedarían errantes en la oscuridad de una sombra perpetua. La historia de los hijos de Muhammad Ali es, en esencia, la autopsia emocional de la fama extrema. A lo largo de estas décadas hemos visto cómo cada uno de ellos procesó el trauma y el privilegio de su linaje de maneras radicalmente distintas. Laila eligió el cuerpo a cuerpo, Marium la batalla de las ideas, Rashida la protección de la dignidad y Hannah la preservación del alma a través de los recuerdos. Lo que une a todos estos destinos es la búsqueda incesante de una normalidad que les fue negada desde el momento de su concepción. No se puede ser normal cuando tu padre es el rostro más reconocido del planeta, pero se puede ser humano. Y esa ha sido la mayor victoria de la prole de Ali, su capacidad de humanizar un apellido que el mundo intentó convertir en una marca comercial o en un dogma religioso. El desafío de la familia Ali en la actualidad es la gestión de un legado que ya no se mide en rounds, sino en integridad. Tras la muerte del patriarca, la dinámica familiar ha tenido que reconstruirse sin el mediador silencioso que era Muhammad en sus últimos años. Las tensiones por el control de la imagen de Ali, una marca que hoy genera millones de dólares a través de acuerdos corporativos, han puesto a prueba la unidad de los hermanos. Sin embargo, lo que ha prevalecido no es la codicia, sino un entendimiento tácito de que el nombre Ali solo tiene valor si mantiene la pureza de las convicciones que el boxeador defendió. Los hijos han comprendido que son los guardianes de una llama que puede iluminar el camino de otros, pero que también puede consumirlos si no la manejan con humildad. Es fascinante observar cómo la tercera generación, los nietos de Ali, está empezando a reclamar su espacio. Desde el modelaje hasta el boxeo y el activismo, los descendientes del campeón caminan con una confianza que sus padres tardaron décadas en adquirir. Esto es un testimonio del trabajo emocional que las hijas de Ali realizaron. Ellas absorbieron el impacto del mito para que sus propios hijos pudieran nacer libres de la necesidad de demostrar nada al mundo. Laila Ali, al criar a sus hijos, o Rashida al guiar a Nico Ali Walsh, han aplicado una pedagogía de la individualidad que Muhammad, atrapado en su propio torbellino de fama, no siempre supo o pudo aplicar con ellas. La saga de la familia Ali nos deja lecciones universales sobre la paternidad y el éxito. Nos enseña que un hombre puede cambiar el mundo y al mismo tiempo dejar un vacío inmenso en su propio comedor. Nos muestra que la redención es posible, incluso después de años de ausencias y errores, si existe la voluntad de pedir perdón a través de un susurro o una mirada cuando las palabras ya no alcanzan. Muhammad Ali fue un gigante que proyectó una sombra inmensa, pero sus hijos, a través del dolor de la enfermedad de su padre y la complejidad de sus matrimonios, aprendieron que la verdadera grandeza no está en no caer nunca, sino en la elegancia con la que uno se levanta y ayuda a sus hermanos a hacer lo mismo. Al cerrar este capítulo de la historia moderna, queda claro que Muhammad Ali no solo dejó cinturones de oro y récords imbatibles. Su legado más complejo y a la vez más hermoso son estas 9 vidas que continúan navegando el mundo con su apellido. Han dejado de ser los hijos de la leyenda para convertirse en individuos que, con sus propias cicatrices y triunfos, honran al hombre de Louisville cada vez que eligen la compasión sobre el ego y la justicia sobre la conveniencia. La sombra del gigante ya no los oculta. Ahora es el suelo firme sobre el cual construyen sus propios imperios de bondad. El viaje ha sido largo y a menudo doloroso, pero la estirpe de Ali ha demostrado que el peso de una leyenda no tiene por qué ser una condena. Puede ser, si se lleva con la cabeza alta, el combustible necesario para alcanzar una luz propia que ni siquiera el tiempo podrá extinguir.
Muhammad Ali descansa en el cementerio de Cave Hill, pero su espíritu camina hoy por las calles de Los Ángeles, Chicago y Atlanta, encarnado en las voces de sus hijos que finalmente han encontrado la paz con el hombre que fue para ellos simplemente papá. Al final, el eco de un gran hombre no reside en sus gritos de victoria, sino en la voz propia que sus hijos logran encontrar en medio del silencio.